La Movida no se hace responsable por el contenido, servicios, productos y comentarios expresados en el siguiente programa. Informándote de las noticias más relevantes de Madison y sus alrededores. Esto es El Debate, aquí en La Movida 1480 AM. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a La Movida y este espacio de El Debate. Hoy tenemos súper invitadas con nuestro programa mensual de UW Credit Union. Señoras y señores, si tienen preguntas, si necesitan pues una ayudadita económica, un préstamo, tiene préstamos, no sabe cómo arreglar mejor sus finanzas, vamos a aprender de esto y muchísimas cosas más y muy buenas opciones para nuestros radioescuchas gracias a UW Credit Union. Soy Lupita Montoto y por aquí presento a nuestras invitadas y obviamente las hosts del programa y las expertas. Lisette Chanta, quien es la gerente de la sucursal de Verona y a quien extrañábamos muchísimo y no había venido, nos tenía olvidados, pero nos da siempre un placer verte, Lisette. ¿Cómo estás? Un placer, Lupita, de estar aquí otra vez con tus radioescuchas, explicando un poquito más sobre cómo funciona el crédito. Siempre hay que darle la oportunidad a otras personas para que puedan explicar también sobre los específicos o los rubros específicos de los que son expertos. Entonces es un gusto de volverte a ver. Un placer para mí. Como siempre, nos iluminan aquí el estudio y nos encanta que nos traigan información muy, muy importante. Y Vilma, también con nosotros, Vilma Moya, ella es especialista en préstamos al consumidor y viene a platicarnos acerca del trabajo que hacen y las diferentes opciones. Así es que un placer verte de nuevo, Vilma. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Por aquí, bien representados. ¿De qué parte del mundo? Chile. De Chile. Y de Perú. De Perú. De México y usted de cualquier parte del mundo que está por ahí viendo este programa o escuchándonos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues como saben, tenemos nuestras líneas disponibles para que esta mañana hagan preguntas al 608-770-7174 con mensajes de WhatsApp. 608-770-7174 es para el WhatsApp y 608-321-1480 con llamadas aquí en cabina y estamos ya en Facebook Live. Y por aquí comenzamos entonces. Platícanos un poquito de ustedes, ya como estábamos diciendo fuera del aire, hacía un tiempito que no venían y hemos tenido pues diferentes representantes de los diferentes departamentos de UW Credit Union. Entonces, un poquito de ustedes, qué hacen, sabemos que eres la gerente de Verona, lo cual a mí me da mucho orgullo cuando vienes y cuentas un poquito de tu historia, Lisette, porque pues ya tienes toda una carrera con UW Credit Union, empezaste desde abajo y ahora sí que fuiste escalando hasta llegar a la posición de gerente y pues no creo que ha sido fácil, pero también requirió de que te prepararas muchísimo para estar donde estás, desde la educación financiera hasta la educación escolar o lo que se necesita. Entonces, platícanos un poquito de tu paso por UW Credit Union antes de llegar a la gerencia. Por supuesto, Lupita. Es una historia de dedicación, de orgullo, de... El haber estado 13 años ahí en el Credit Union, de verdad, he pasado por muchas cosas, por muchas etapas dentro de la organización. Y pues nada, empecé como cajera. Fui escalando, como dices tú, y llegué a la posición de asistente financiera y ahí fue cuando recién empecé a venir aquí a La Movida. Ya tengo varios años viniendo y pues conforme fue pasando el tiempo me dediqué un poquito más a las profesiones, a ayudar a las personas a buscar sus caminos dentro del Credit Union, y así es como encontré la pasión de desarrollar a las personas profesionalmente y decidí pues llegar a una posición de manager donde pudiera ayudarlos un poco más, ¿verdad? Y ahí estaba en Verona ya hace... van a ser 5 años más o menos, sí, desde que abrió prácticamente, o reabrió porque la pandemia pues nos forzó a cerrar prácticamente inmediatamente de la vez que abrimos, ¿no? ¿Y te dio alguna vez así como que miedo de decir, ¡ay, gerente, voy a llegar a una de las posiciones más altas, voy a estar al frente de una sucursal? ¿Tuviste tus dudas, tus temores? Y te lo pregunto porque... yo creo que en la vida a veces se nos presentan oportunidades y a veces el miedo no te deja avanzar o los retos
¿O dices tú, bueno, las responsabilidades que voy a obtener ahora en esta posición? Entonces, ¿tuviste un poquito de temor, lo dudaste? ¿O simplemente dijiste, tengo todo, hago prácticamente todo, me sé todo, entonces pues ya nada más me falta tener el título? ¿Cómo fue tu situación? Pues nada, fue una mezcla de las dos, diría yo. Okay. Porque ha habido momentos en que sí, definitivamente pude haber tomado esa decisión antes, pero por cuestiones de que, ya sea de que estaba esperando un bebé o estaba en la escuela y todas estas responsabilidades de tener hijos y también una carrera full time, a tiempo completo, pues reto, me limitaba. ¿No? Era un reto definitivamente y tenía que pensarlo bien si era el momento en el que podía dedicarme a poder, porque es una pasión, tienes que estar dedicado a las 14 personas a las que estás desarrollando, a las 14 personas a las que estás apoyando día a día, y incluyendo a los miembros, ¿verdad?, del Credit Union. Pero con muchas satisfacciones al final de cuentas, ¿no? Y sí, estás haciendo algo por lo cual has trabajado muchísimo. Exacto. Entonces es culminar poco a poco un proyecto, ¿no? Y poco las a poco. Yo creo que las cosas llegan en su momento y pues las cosas pasan por algo también, ¿verdad? Totalmente. Entonces nunca pierdan la fe si están recién empezando. Me ha tocado pasar eso muchas veces en la vida. Siempre hay maneras de desarrollarse y ofrecemos muchas oportunidades a nuestra comunidad hispana. Siempre estamos buscando por nuevo talento hispano en el UW Credit Union. Que se decidan hacer una carrera, si es lo que les gusta, pues comenzar como tú, ¿no? Desde asistente financiero hasta gerente de una sucursal. Así es que eres una historia de éxito, un orgullo hispano, como dicen, ¿no? Y Vilma no se queda atrás. Yo también quiero que nos cuentes un poquito de tu historia. Vilma, ¿cómo comenzaste con UW Credit Union y dónde estás ahora y qué es lo que haces ahora? Yo empecé con UW Credit Union hace casi 5 años. En octubre van a ser 5 años. 5 años también ya, wow. Sí, y yo empecé como préstamo al consumo 2 y hace poquito fui ascendida a 3. Toma, como habíamos hablado anteriormente, toma tiempo, pero sí, muy feliz ayudando, obviamente. Nosotros estamos en la línea de español, tomamos nosotros llamadas para hacer aplicaciones por teléfono, también revisamos las aplicaciones en línea, trabajamos mucho en equipo, muy importante. Sí, y han sido 5 años. ¿Cómo llegaste a UW Credit Union? Yo era miembro desde que estaba en la universidad. Okay. Y me acuerdo que yo decía, siempre voy a trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí. ¿De verdad? Y aplicaba y no se daba. Y ya hasta que una persona que tuve la entrevista para el préstamo de consumo, tuvimos la entrevista y pues salió, como que hicimos clic y ya resultó y pues aquí estoy. ¿Siempre has estado en esta área? Sí. O sea, como miembro y con tu propia experiencia de tener un préstamo, te convertiste después en empleado para poder ayudar al resto. Sí. Qué interesante, ¿no? Y también me imagino que ahora lo que haces todos los días es basado en tu propia experiencia, ¿verdad? Sí. Qué hacer y no regarla, como decimos, para el momento de aplicar a un préstamo, un crédito y todo, mejorar las finanzas. Les hago el trabajo más fácil si yo quiero sacar un préstamo a las personas y yo ya sé todo lo que tengo que pasar. Pero tiene mucho que ver con lo que acabas de decir también, Lizeth, porque, o sea, a veces los tiempos son perfectos, ¿no? Y un camino te lleva a una cosa y otra a otra y al final llegas a ese destino que creías que ya no lo encontrarías, pero al final este camino te estaba preparando para esa posición o esa oportunidad, ¿no? Y así fue para ti. Aplicaste tantas veces, a lo mejor no se te daba porque donde tú tenías que estar era donde estás ahora, que es al consumidor. Y en aquel entonces, pues no había a lo mejor la oportunidad o la posición. Así es que si a usted le ha pasado, se siente relacionado con ese tipo de historias, yo creo que es lindo, porque al final cuando ya analizas todo, dices, ahora hace sentido, ahora lo entiendo, ¿no? Pero a veces uno se apresura o quiere forzar las cosas, sí. Siempre no es así, ¿verdad? Pero interesante, aparte de esto, lo platicamos porque, bueno, también parte del trabajo que hacen muchísimo con UW Credit Union es mucho eso, ¿no? Entender la situación de los miembros, de qué forma ayudarles mejor a tomar decisiones, a ofrecerles los productos que ustedes tienen. Entonces, eso les ayuda de alguna manera a pues brindar un mejor servicio. Entonces, tiene mucho que ver el que haya esa conexión entre ustedes como los miembros, ¿no? Que al final pues tienen una necesidad cuando venimos.
Vamos a hablar ahora también acerca de las diferentes opciones que nos pueden ofrecer al momento de conseguir, bueno, ya sea pues fondos, un crédito, un préstamo, por dónde comenzamos. Yo creo que qué tal si tal vez por lo básico, ¿qué es un crédito? ¿Qué es un préstamo? ¿Es la misma cosa? ¿Cómo lo definen? Buena pregunta, Lupita. Pues un crédito es un préstamo, es poder acceder a dinero que el banco te garantiza que te lo va a dar ya para que tú puedas hacer tus gastos, ¿verdad? Y este crédito, pues tú tienes que pagar un cierto interés porque te están ofreciendo este dinero a plazos para tú poder financiar quizá algún gasto un poquito más alto que tengas. Pues los créditos son muy importantes. Los créditos te ayudan a establecer precisamente un perfil crediticio. Que es bastante importante en este país para poder acceder a préstamos muchísimo más grandes. Estamos hablando de hipotecas, por ejemplo, automóviles. Y pues dependiendo del tipo de préstamo que tienes que tener una cierta cantidad de años establecidos en tu perfil de crédito. Y también es como que esa herramienta importante que al final de cuentas en el mundo de las finanzas, pues te va a ayudar para lo que de ahí siga, ¿no? Tienes un préstamo pequeño, a lo mejor, si te comportaste bien, si lo pagaste bien o no sé, te abre otras oportunidades, ¿correcto? Te abre muchísimas oportunidades porque te llega a, como te digo, a establecer ese perfil crediticio y conforme vas teniendo más experiencia, eso cuenta en tu carácter, cómo haces tú los pagos y te da también la experiencia, ¿verdad? Porque uno no nace sabiendo y pues necesitamos tener ese tipo de experiencia para poder saber cómo podemos manejar un préstamo de día a día, cómo calcular nuestros presupuestos para poder afrontar ese pago mensual que tenemos, pero también te ayuda a acceder a cosas que generalmente uno no tiene, para lo que no tiene necesariamente guardado, ¿verdad? Por ejemplo, un automóvil ahora está de $25,000 para arriba, ¿verdad? Entonces, uno no tiene generalmente ese dinero guardado y va a necesitar de acceder a ese dinero mediante un préstamo o un crédito para así poder financiar esa necesidad, ¿verdad? Del transporte. Y ahorita decimos algo tan básico, ¿no? Que todos necesitamos, el transporte, un vehículo. Antes decías $25,000. ¡Oh! Es una deuda de toda la vida. ¿Cómo le voy a hacer? No es traer un carrazazo. Ahora es algo básico. O sea, un vehículo de $25,000 no es como que el más lujoso, ni el más nuevo, ni nada. Entonces las cosas cambian y así también los préstamos. Se pueden obtener entonces préstamos de vehículos y diferentes productos que quiero que ahorita nos cuenten más adelante, porque si usted nos está escuchando y dice, bueno, en esas estoy, necesito un préstamo, necesito un auto, necesito salir adelante con ciertas deudas, es lo que vamos a aprender en esta mañana. ¿Cómo se construye un buen historial crediticio, Vilma? No sé si quieras platicarnos un poquito. Sí, mire, yo algo de que muchas veces recomiendo cuando son personas que son estudiantes o están recién a lo mejor llegando al país y quieren empezar con el crédito, siempre les doy el consejo de no hacerlo tan rápido, porque hay veces que aplican como muchas veces a muchos lugares. Cada vez que se cobra el crédito afecta el puntaje. Las tarjetas de crédito, mantenerlas bajitas. Si les van a utilizar, pagarlas por completo para que así el crédito vaya subiendo poco a poco. Las tarjetas de crédito creo que es un buen comienzo porque es un préstamo, por así decirlo, a la larga, ¿no? A no ser que vaya a cerrar la tarjeta de crédito. Entonces ahí es cuando ya se termina ese historial de esa tarjeta. Entonces poco a poco pagarlo siempre al día, porque por un pago que se haga tarde, el buro de crédito sí se refleja y el buro de crédito es como que lo penaliza de inmediato y los puntitos bajan muy rápido. Sabes que dijiste algo bien importante, que muchas veces yo creo que tiene que ver con la desesperación y la situación en que cada quien se encuentra, ¿no? En ese momento quieres el dinero rápido, ya te urge, necesitas salir de un apuro. Y dices tú, las personas se desesperan y empiezan a aplicar por todas partes. Entonces, eso no es recomendable. Aplicas a una institución, en este caso con ustedes, hay que tener un poquito de paciencia, esperar que nos digan si se pudo o no se pudo y entonces empezar a aplicar o buscar otras opciones. Porque entre más apliques, pues más te estás afectando de alguna manera, ¿verdad?
¿Se tarda mucho ese proceso? Pero es que a mí me urge ya tener ese préstamo. ¿Cómo le hago, Vilma? ¿En cuánto tiempo me van a responder si tengo o no tengo una posibilidad con ustedes para obtener, pues no sé, un crédito, un préstamo, una tarjeta? ¿Cuál es el proceso? Con UW Credit Union nosotros siempre recomendamos tener por lo menos, si no tiene un crédito anteriormente, líneas de crédito anteriormente, que tengan 1 año con la cuenta con nosotros. Okay. Para ver cómo está, obviamente, cómo manejan la cuenta de ahorros y de cheques, y ya después del año aplicar para la tarjeta. Depende del comportamiento. Se escucha muy lejano 1 año, pero el tiempo pasa volando. Y ya poco a poco, ya a lo mejor después de otro año pueden a lo mejor incrementarlo un poquito más. O hasta hay veces, yo lo he estado viendo recientemente, que hay veces de que han abierto las tarjetas y ya en 3 meses ya tienen un puntaje de crédito. Entonces, muy importante cuidarlo, porque eso quiere decir que ya está subiendo. De 0 ya están 690, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante cuidarlo, ver si es necesario hacer la aplicación, si no es necesario, qué tipo de préstamos necesitan, porque para un futuro, para tener una casa, es muy importante tener un puntaje alto para que los cargos que hay por ahí no sean tan altos. Y el interés también con préstamos, por ejemplo, de vehículos o préstamos personales. Mientras el interés sea más alto, el interés es más bajo. Ok. Algo que dijiste muy importante y has hablado muchísimo de las tarjetas de crédito. Eso sería lo más recomendable, comenzar con una tarjeta, por ejemplo, Lisette, a partir de ahí, ¿cómo funcionan las tarjetas? A veces les tenemos un poquito de miedo, me va a consumir el interés o me voy a emocionar tanto que la voy a utilizar por todos lados y después es bueno, es malo. ¿Cómo funcionan? Porque también hay muchas personas que yo conozco que hasta la fecha no tienen una tarjeta de crédito. O sea, el otro día estaba hablando con una persona que conocemos Luis y yo de muchísimos años. Y dice, yo nunca he tenido una tarjeta. Todo lo hago en efectivo, todavía. Sí. Y me quedé, ¿cómo? Dijo, no, yo no tengo una tarjeta. Y si vas a algo, todo lo pago con efectivo. Pero en muchas cosas no puedes utilizar efectivo o tienes que hacer pagos por teléfono o quieres comprar algo en línea. O sea, si yo nunca he tenido una tarjeta. Claro. ¿Cómo funcionan las tarjetas? Porque las personas, muchas, le tienen miedo a las tarjetas. Sí. Hay gente que le tiene un poco de temor, quizá por las experiencias vividas de su familia, quizá se endeudaron demasiado y no supieron manejar esa tarjeta, pero es importante proyectarse a que uno va a necesitar un crédito en algún momento, porque como dijimos, hay préstamos que son demasiado grandes y de los que pues nos va a tomar demasiado tiempo como para ahorrar en efectivo, ¿verdad? Una casa, por ejemplo, estamos hablando de $300,000 para arriba, eso vas a necesitar un préstamo. Entonces, cuando hablamos de tarjetas de crédito, es importante saber por qué. ¿Por qué es que necesitas una tarjeta de crédito? Y es que es un factor muy importante que pesa en cuanto al score que te estaba comentando Vilma, que puede ser de 300 a 850. El puntaje, de crédito se ve determinado por varios factores. Uno de ellos, el que pesa más, son los pagos a tiempo, que te lo va a dar el obtener una tarjeta de crédito. Y el segundo va a ser el límite que tienes en las tarjetas de crédito comparada con las deudas. Ahora, ¿tú te tienes que endeudar? Absolutamente no. Para eso tienes que empezar viendo tu presupuesto, ¿verdad? Si tú ya estás haciendo estos gastos dentro de tu cuenta de cheques con tu tarjeta de débito o con tu mobile wallet, ¿verdad? Con tu billetera digital, ya puedes utilizar la tarjeta para esos gastos y pagar la tarjeta inmediatamente de mes a mes de todos esos gastos que tú ya hiciste y presupuestaste. O sea, es tu propio efectivo, decirlo así, lo estás utilizando de una manera electrónica. Claro, y responsable. Y nomás te vas a gastar lo que tenías en la cartera. En la cuenta. Esa es una manera muy eficaz de poder manejar una tarjeta de crédito, por ejemplo, y empezar a hacerte del hábito de hacer los pagos a tiempo, de cuánto tengo de límite, cuánto me puedo gastar, hacer un presupuesto, etcétera, ¿verdad? Y así ir aprendiendo de a poco, de mes a mes. Ya eventualmente, si tú tienes un límite más grande y quieres pagar cosas a plazos, por ejemplo, una computadora, estás yendo a la escuela, necesitas ropa, zapatillas, ¿verdad? Los tenis, pues puedes financiarlo sabiendo de que
ok, lo voy a pagar en 6 meses y esto es lo que voy a ir pagando de mes a mes. O también te sacan del apuro, como decimos. O sea, a lo mejor la quincena no va a llegar hasta en 10 días y tienes una emergencia. Bueno, lo compras con la tarjeta y lo pagas con tu quincena, con tu dinero, pero con estar siempre conscientes de que es algo que tienes que regresar, que tienes que pagar, que tienes que devolver, ¿no? Al final de cuentas. Y también es tan importante lo que tú decías, Vilma, ¿no? Es empezar a construir ese historial y teniendo una tarjeta te ayuda entonces a ver cuál es tu comportamiento. Correcto. Si puedes, sabes manejar una tarjeta de la mejor manera, eso es algo en lo que ustedes se fijan muchísimo. Sí, y es algo que siempre recomendamos. Hay veces que nos indican, por ejemplo, ahora tenemos una promoción con los préstamos personales. Las tarjetas de crédito hay veces que están hasta el 30%. Entonces, si estás en el pago mínimo, solamente están pagando intereses. Préstamos personales ahora que tenemos nosotros, que si tienen un buen el crédito y vamos a decir que lo pagan en 3 años, el puntaje puede ser el de interés, puede ser mucho menor que una tarjeta de crédito también. Yo siempre asusto a mi hijo, ¿no? Porque, bueno, obviamente vas y abres una cuenta y siempre te ofrecen una tarjeta. O a veces ya viene tu cuenta con una tarjeta a un lado. No significa que nos están obligando a que tenemos que usarla. O la podemos tener y una emergencia, un imprevisto, ¿no? Pero a él le gusta usarla y le digo, tienes que pagar, ya sé, 30%, no más del 30% me puedo gastar. Y si se gasta ese 30%, luego lo paga porque piensa, no me puedo exceder o no puedo tenerla así, ¿no? Entonces le digo, pero para ese tipo de cosas de emergencias. Entonces, es a veces tomarlo en cuenta, es estar conscientes y pues continuar con la vida. Pero a veces la vida llega y se nos sale de control. Y ya no es el 30, Vilma, ya es el 50%. Ya llegamos al tope de la tarjeta. Si se me hizo difícil pagar el 30%, se me va a hacer más difícil entonces pagar el 80, 90% del balance de la tarjeta. A mí una vez me pasó cuando empecé con mi primera tarjeta y mi papá me ayudó. Sí me está escuchando, gracias papito. La pagó toda. Sí, él me la pagó y no fue tanto, pero me decía, ¿cuánto estás pagando? Le digo, el pago mínimo. Dice, es que nunca vas a salir de ahí. Y él me la pagó y ya la cerramos. Ok. Sí, ya, pero ya obviamente ya entendiste, ya sé cómo ¿no? usarla. Ajá, exactamente. Bueno, pero son una buena herramienta, ¿no? De tenerla disponible y utilizarla. Y te ayuda muchísimo a formarte financieramente, ¿no? Y a hacer tus gastos más conscientemente también a través de la tarjeta, ¿no, Lisette? Entonces, bueno, todos tenemos tarjetas de crédito, la mayoría, ¿no? No como esa persona que conocemos que no tiene tarjetas, pero ustedes tienen tarjetas, yo tengo tarjetas, todos tenemos tarjetas. Aquellos cada uno tienen una y a lo mejor pues no es la mejor opción, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera para que alguien califique o para que una persona pueda obtener una tarjeta de crédito con UW Credit Union? Muy buena pregunta. Pues hay varias maneras de obtener una tarjeta de crédito con UW Credit Union. Una de ellas es, como comentaba Vilma, esperar a que tengas un año de membresía si es que no tienes historial de crédito, y te podemos ofrecer una tarjeta de crédito sabiendo que la puedes pagar, obviamente, ¿verdad? Tienes que tener empleo o una manera de pagar la tarjeta de crédito de mes a mes. La segunda opción sería quizá teniendo un cosigner, si de repente no tienes historial de crédito todavía, pero de repente tu mamá o tu papá quieren entrar en la tarjeta contigo, entonces podrían tener la cuenta juntos, la tarjeta juntos. La tercera manera es que de repente si tienes algún dinerito ahorrado, ese dinerito puede servir como colateral para nosotros poderte extender crédito y a poderte ir ayudando a establecer tu perfil de crédito. Eso es si es que no quieres esperar el año de membresía. De repente te viniste aquí a los Estados Unidos y tienes tu seguro social o número de ITIN y no quieres esperar un año, porque pues un año cuesta, ¿verdad? Es un año menos de historial de crédito. Claro. Y te urge el establecer tu crédito. Puedes utilizar ese dinero como colateral y nosotros te extendemos crédito. Es como una tarjeta prepagada prácticamente. Ese dinero se te devuelve una vez que ya tu crédito está establecido y aplicas por otro tipo de tarjeta de crédito sin colateral. Excelente. ¿Y qué es más recomendable? ¿Una tarjeta de una tienda o una tarjeta con la institución financiera con la que yo estoy trabajando, con UW Credit Union? ¿Qué es mejor opción o cuál es la diferencia, si se puede saber?
Las tarjetas de crédito de tu banco, mejor si es un credit union, UW Credit Union, tienen intereses muchísimo menores que las tarjetas de crédito de tiendas. Como Vilma estaba explicando, hay ciertas tarjetas que tienen 30%. Nosotros no tenemos ese tipo de porcentaje, pues porque queremos ayudar a las personas, ¿verdad?, a establecer su historial crediticio, y también porque como somos una cooperativa, pues podemos ofrecer unos intereses menores que los bancos. Le beneficia más a los miembros, ¿no? Los intereses ahorita en una tarjeta que están más o menos con ustedes. Sí, está bastante bajos ahorita, creo que empiezan del 12%. 12%, sí. Sí. No lo quería decir, pero sí, estaba revisando ayer el 12% en las tarjetas. Y ofrecemos también tarjetas de crédito específicamente para los estudiantes. Es decir, si tú estás ya para graduarte y ya te aceptaron en el college, en la universidad, pues puedes aplicar a una tarjeta de crédito y nosotros te podemos ayudar a establecer tu perfil de crédito, porque más adelante, si tú necesitas un préstamo, por ejemplo, estudiantil, pues vas a necesitar por lo menos 2 años de perfil de crédito. ¿Necesitamos número de seguro social o número IT para tener una tarjeta de crédito? ¿O ya con la información que si ya tengo una cuenta, pues ya automáticamente tengo lo necesario? ¿O cómo es? Bueno, no es necesario para abrir una cuenta tener un seguro social o número de IT. Cualquier persona puede abrir una cuenta en el UW. ¿No se necesita ni IT ni número de seguro social para abrir una cuenta para ser miembros? No, para ser miembros no se necesita esto. Lo único que necesitamos es que tengas un pasaporte o una identificación válida, ¿verdad? Pero si ya tramitas tu seguro social o número de IT, pues lo ingresas en el perfil y ya es que podemos empezarte a ayudar a establecer tu crédito. Pero sí, es necesario para poder establecer crédito tener ese número. Para las tarjetas de crédito. Perfecto, excelente. Y la verdad es que me parece muy interesante la información. Si usted tiene alguna pregunta, ya lo sabe, tenemos el mensaje de WhatsApp, 608-770-7174 o 608-321-1480, llamadas aquí en el estudio. Estamos en Facebook Live también. Definitivamente yo creo que hay mucho que considerar cuando se trata de las tarjetas de crédito, pero también hay otras opciones, ¿no? Como son los préstamos personales. Entonces, si nos pueden contar un poquito acerca de qué son los préstamos personales, cómo funcionan, quién puede accesar a un préstamo personal. Sí, bueno, ahora tenemos, como había comentado anteriormente, una promoción. Si el interés está a un poquito más bajo de lo que de por sí están, es en el caso, vamos a decir, que tienes ya historial de crédito y estás, vamos a decir que están más de 776, ¿no? El puntaje. Pueden calificar hasta 20,000 con un interés de 8.23, si no me equivoco, por 3 años. Oh, wow. Muchas personas lo utilizan, este dinero, al hacer la aplicación, se deposita directamente a la cuenta del miembro. Hay veces de que a ellos les gusta también que nosotros mandemos los pagos directamente, ya sea que son por tarjetas de crédito, préstamos con otros lugares, y ya nosotros mandamos un cheque directamente a esas compañías para pagarlo. ¿Lo puedes programar los pagos entonces directamente desde la cuenta tuya y ya hacen los pagos? Muy bien. Pero también antes de terminar el préstamo también podemos ver y nosotros enviar el cheque directamente a las compañías si así lo desean, o si no se deposita el dinero, tienen el efectivo en su cuenta de ahorro o su cuenta de cheques, y ya los miembros a veces es un poquito más fácil que ya hagan los pagos porque ya es instantáneo. ¿Hay un mínimo para los préstamos personales? Eso va a depender un poquito en los ingresos del miembro, el puntaje de interés, el término. Tenemos que ver cuánto es lo que tienen también en préstamos con otros lugares. Entonces sí hay un límite. O sucede que, por ejemplo, alguien viene y quiere un préstamo de $5,000 y le calificaron por 10,000. Y te dicen, aquí están tus 5,000, o te dicen, te hemos calificado por 10,000, ¿los tomas o los dejas? ¿Cómo suceden esas decisiones al final cuando alguien es aprobado? Damos la recomendación a veces, porque cuando hacen el préstamo, ellos son los que nos indican a nosotros cuánto es lo que necesitan. Pero si califican para un poquito más, por lo menos en nuestro departamento nosotros sí les indicamos, ¿sabes qué? Calificas para un poquito más. Vemos en tu reporte que tienes una tarjeta que no estás incluyendo en este préstamo, ¿te gustaría agregarlo? Y ya ahí lo podemos incrementar. ¿Y ese préstamo tiene ciertas restricciones? Es decir, ¿solamente se puede utilizar para esto, pero no para esto? ¿O no necesariamente? A lo mejor para pagar otros préstamos, o para pagar tarjetas, o para la graduación del hijo, o para reservar el salón de los 15 de la niña. A ver.
¿Tiene restricciones o se puede utilizar en lo que uno quiera? No se puede. De por sí muchas miembros lo ocupan para vacaciones, para los 15 años, para pagar tarjetas, para reglas de casa, para la boda. Okay. Lo que sí tenemos como una pequeña restricción es que no se puede utilizar como préstamo personal para préstamo estudiantil. Y para un carro, por ejemplo, si a lo mejor me falta un poquito para completar el carro y es preferible de que eso que me hace falta sacarlo para un préstamo de carro, o ese préstamo personal utilizo ese dinero y completo la compra del carro. ¿Se pueden hacer esas cosas? Al final de cuentas lo usas como tú quieras. Sí, cuando ya está depositado en la cuenta del miembro, ellos ya no pueden... hay ningún problema. Ellos ya disponen. Ya es su dinero, ¿no? Ahí está, haga lo que usted necesite hacer con eso. Pero entonces para los préstamos personales, ¿necesitamos tener una garantía, un colateral o no necesariamente? ¿No? ¿Así de fácil? No es necesario un colateral para los préstamos personales. Los colaterales, por ejemplo, para explicarle a la audiencia, es por ejemplo, la casa, el auto o el dinero que tú tienes, como hablamos de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Eso generalmente ayuda a que el interés sea menor. O sea que cuando se trata de, por ejemplo, un préstamo de auto, muchas veces ese va a ser más conveniente porque es un préstamo menor que a un préstamo personal. El préstamo personal no tiene un colateral de por medio y por ende es solamente por tu perfil de crédito, por tu responsabilidad de pagos que te estamos extendiendo este préstamo, y entonces tiende a tener un interés un poquito mayor que el que tiene colateral. Pero no es necesario. Bueno saberlo entonces, pero sí es importante, como tú decías hace ratito, Vilma, vemos que alguien tiene tarjetas muy altas que está pagando un interés muy alto, pues págalas mejor con este préstamo personal y te quitas esos paguitos. Claro. Y esas deudas de las que eternamente vas a estar ahí siempre, no sales tan fácilmente de ese tipo de deudas, ¿no? Entonces, o las reparaciones. Ya tienes el auto, pero necesita llantas nuevas o, bueno, ya se nos fue el invierno, pero regresará de nuevo, necesitamos ponerle, no sé, arreglarlo para las condiciones del invierno o esos gastos de emergencia que ustedes comentaban. Entonces, es importante tomar en cuenta esas diferentes opciones. Hablamos un poquito más específico de esos beneficios, como tú decías, Lizeth. El interés es una parte importante, entonces, tomarlo en cuenta. ¿Qué otro tipo de beneficios obtenemos con los préstamos personales? Bueno, los préstamos personales pues se pueden utilizar también, como explicaba Vilma, para consolidar deudas. Muchas veces tiende a tener un interés menor que las tarjetas de crédito que tienes con otras instituciones financieras o con las tiendas. Si es que de repente cogiste una tarjeta de crédito y ya no las puedes pagar, pues podemos consolidarlo todo en un solo pago. Entonces, la facilidad de tener un solo pago mensual es más manejable, ¿verdad? No tienes que estresarte de que el pago de la tarjeta esta la tengo el día 1 y la otra el 16 y después la otra me cae el 17 y ninguna de ellas cae en la fecha que me pagan. El préstamo personal, tú puedes elegir la fecha de pago también. Muy bien. Entonces, si es que tú necesitaras, pues, que se alinee, ¿verdad? Con tu cheque, pues podemos hacer que esa fecha de pago caiga con tu cheque. Ahora, de repente ya obteniste el préstamo y cambiaste de trabajo y ahora ya no te pagan esa fecha. Podemos cambiar la fecha de pago. Y también tiene un periodo de gracia, generalmente de 10 días, que puedes utilizar para hacer el pago. De repente te fuiste de vacaciones y te olvidaste el pago, pues lo puedes pagar después sin ninguna penalidad dentro de esos 10 días. 10 días después de la fecha en que se vence tu pago, muy bien. Que las tarjetas de crédito no te ofrecen. No. O quizá, inclusive, si has tenido algún préstamo con alguna compañía, ya sea Affirm, o pues has sacado algo a plazos, de repente una computadora con una compañía de muebles, muchas veces ellos no te ofrecen un periodo de gracia. Entonces es más accesible. Y no perdonan los cargos por, ¿cómo se llama? Los late fees, ¿no? Por estar tarde, sí. Para hacer los pagos después de la fecha que se te venció el pago. Es como me choca. Porque a veces, digo, no es que a lo mejor no querías pagar, pero se te pasó, como dices tú, o cayó fin de semana, o fue el feriado, no sé. Claro. Siempre situaciones ocurren y dices, ¡ay! Yo
Y para que no caigan en eso tampoco, también podemos ofrecer los pagos automáticos, que los puedes ya seleccionar de tu propia cuenta, con el UW Credit Union, o si de repente te están ayudando con los pagos, de repente tienes la mamá o el papá que te están ayudando, pues directamente de la cuenta de ellos también podría ser. Excelente, muy buenas opciones y muy buenas reflexiones, claro, como nos estábamos comentando obviamente hace un ratito. ¿Hay algunas otras opciones de préstamos, por ejemplo, no sé, hablar un poco más de los préstamos de automóviles? Me llamó la atención cuando decías que a veces, como hay un colateral, el interés va a ser inclusive más bajo que si lo obtienes a través de un préstamo personal. Cuéntanos un poco entonces, a través de los préstamos de automóviles, ¿son más rápidos, son más fáciles, los podemos obtener de alguna manera más inmediata que un préstamo personal? Porque hace rato decías, para tener un préstamo personal, por lo menos ver que has sido miembro pues un año, cómo te has comportado, etcétera. Pero en los autos no, en los autos es rápido. Ya vi el carro y apenas voy a llegar a la institución financiera y ya les dije que iba para allá y ya me aprobaron, ya quiero manejar el carro, o sea, es rapidísimo todo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Sí, uno se emociona también comprando autos, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Quién no quiere un auto nuevo? Y vamos a los dealers y pues nos entusiasman con la idea de tener quizá un auto más seguro o más nuevo, y no solamente puedes tener ese préstamo directamente desde el dealer con UW Credit Union, si tú se lo pides al dealer, porque trabajamos con muchos dealers del área. Ahora ellos te los hacen ahí mismo. También. ¿Verdad? O si prefieres saber y eres cauteloso, ¿verdad? Porque si tú te vas de un dealer a otro dealer a verificar, ellos te pueden estar revisando tu perfil crediticio y eso puede bajar tu puntaje. Entonces, si tú quieres irte a lo seguro, puedes hacer la preaprobación con UW Credit Union directamente, ya sea por la aplicación, llamando o dentro de las sucursales, y ya sabes, te vas a lo seguro, vas con tu carta diciéndole a los dealers, mira, esto es lo que yo quiero gastar porque está dentro de mi presupuesto, ¿verdad? Porque es, como te digo, lo principal es presupuestar cuánto es lo que uno puede pagar mensualmente, y con eso te podemos ayudar nosotros cuando haces la preaprobación. Ahora, los préstamos de auto, tanto como los préstamos personales, tienen un pago fijo. Entonces, ese monto no va a cambiar de mes a mes como las tarjetas de crédito. Tú vas a saber exactamente cuánto es lo que vas a gastar de mes a mes, así que tu presupuesto lo vas a poder seguir muy rígidamente, ¿verdad? En ese sentido. Me gustó eso de los pagos fijos, porque con las tarjetas de crédito es diferente. Claro, el pago varía de mes a mes, dependiendo de cuánto balance tienes. Muy bien, y en cambio tú ya te autorizamos un préstamo personal y tú ya te comprometiste que cada mes, pase lo que pase, tú tienes que hacer tu pago de, no sé, 100, 105, dependiendo el monto, ¿no? Lo mismo con el auto. Así ya estés a punto de terminar de pagarlo, tú te comprometiste a pagar ese carro y tal cantidad cada mes tienes que estar depositando, ¿no? Claro. Y en el caso de los autos, pues como tiene ese colateral de por medio, que es el vehículo, pues nuevamente te damos un interés menor, te podemos dar quizá términos un poquito más grandes que un préstamo personal también, y te podemos dar garantías también que de repente el dealer no te puede ofrecer, o si te las ofrece, quizá te las ofrece un poquito más altas. Como somos una cooperativa, tenemos acceso a coberturas, aseguranzas que son con un descuento, ¿verdad? Y entonces así ya no tienes que preocuparte que la reparación del auto, que si de repente me choco, qué sucede después con el préstamo. Todo eso lo podemos añadir a tu préstamo y hacerlo accesible, como te digo, de mes a mes. Definitivamente. Muy buenas las opciones que nos han compartido en esta mañana, de verdad, Lisette y Vilma, nos encanta que estén aquí. Ya que estamos hablando acerca de los préstamos para los autos, ¿qué es lo que necesitamos entonces tener para aplicar? Y me gustó eso que dijiste, lo puedes hacer directamente en una sucursal a través de la aplicación. O sea, tú mismo puedes
saber si calificas para ese préstamo, para ese auto. Sí. ¿Y qué sucede si lo hago en la aplicación? ¿Qué llevo al banco? ¿Cómo demuestro? Porque pues obviamente tendría que abrir mi cuenta para... ¿Cómo es eso? Platícanos, al final de que haces una aplicación. ¿Y qué requisitos necesitamos para aplicar para un préstamo de un vehículo? Pues para aplicar por la aplicación tienes que tener primeramente una cuenta, pero también puedes aplicar directamente del uwcu.org préstamos sin ser miembro. Y ya una vez establecido ese préstamo, pues nosotros nos encargamos de asegurarnos de que tengas la membresía con el Credit Union para que así podamos hacerte préstamos en un futuro. Si vemos alguna oportunidad en tu perfil crediticio donde te podemos quizá ahorrar dinero, ayudarte a que sea el pago mensual más accesible, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Y es muy fácil. La aplicación... Y les digo a todos los radioescuchas, estamos muy emocionados de decir de que la aplicación muy pronto va a estar en español también. Oh, wow. Entonces va a ser muchísimo más fácil para ustedes el poder aplicar y te guía de paso a paso. Ahora, si no quieres utilizar la aplicación, pues no hay problema, puedes llamarnos, vas a contactarte con Vilma o puedes venir a una de las sucursales que tenemos, donde tenemos representantes que hablan español en prácticamente la mayoría de sucursales. Es una muy buena herramienta, la verdad que sí, ¿no? Una vez que aprendes a navegarla. Vamos a hablar un poquito de los requisitos. ¿Quieres compartirlos con nosotros, Vilma, no? Al momento de solicitar un préstamo. Cuando hacemos en sí las aplicaciones, por ejemplo, por teléfono, y vamos a decir que la persona no es miembro. Tú estás como en un call center, en un centro donde recibes llamadas de los miembros o personas que quieren hacer préstamos. Muy bien. Sí, o hacen preguntas. Ahorita nos dices cómo te podemos llamar directamente para poder aplicar contigo, ¿no, Vilma? Lo que se pide obviamente es una identificación válida. Cuando hacemos la aplicación, obviamente si no son miembros pedimos prueba de ingresos. Si ya son miembros, muchos miembros tienen ya el depósito directo, entonces ya no es requerido. Muy bien. Ya tienen historial con nosotros. Pero cuando no son miembros en sí, es prueba de ingresos que se pide después, por lo menos con nosotros. Si van en persona, siempre nosotros le indicamos, lleven mejor la prueba de ingresos con ustedes porque así ya se saltan un paso, ¿no? El número obviamente del puntaje, lo que también revisamos cuando ya corremos el crédito, y eso es al final de la aplicación. Muy bien. Prueba de residencia. En este caso, con nosotros cuando es por teléfono, nosotros no pedimos ese documento en sí, porque eso lo confirmamos cuando... la dirección y obviamente hace un match con el crédito. Entonces eso no es como algo que nosotros pidamos. Prueba de residencia se refiere a de domicilio. Claro. ¿No? Dónde vive, dónde está ubicado, dónde está su casa, o sea, dónde le llegan sus biles, sus facturas, ¿no? Esa es una prueba de dónde usted vive. Y por último sería también, si tiene la información del vehículo, mucho mejor. Porque si tiene el número de VIN, con el número de VIN y con las millas, también nosotros en ese mismo momento podemos correr un reporte para ver si el título está limpio. Muy importante que el título esté limpio para financiar el vehículo. También vamos a revisar, primero son preaprobados por un monto. Después vamos a ver si son calificados por el vehículo. Vamos a ver el título, vamos a ver cuántas millas tiene, el monto que están aplicando. Si a lo mejor tienen muchas millas, a lo mejor van a calificar, pero para un término más corto. ¿Y eso aplica cuando queremos comprar un vehículo solamente con un dealer, o también cuando, ya ves que a veces quieres comprarlo por fuera? Obviamente muchas veces no se recomienda, hay riesgos, ¿no? Sí. Pero si nos quieren asesorar en ese lado, pues yo ya tengo el dinero, quiero comprarlo así con hay ciertas cosas en las que deberíamos de tener un poco de precaución, o en las que ustedes dirían, si es una compra de esa forma, no vamos a poder otorgarte el préstamo. ¿Sí se puede o no se puede? Sí, se puede. Se pueden con ventas que son externas, que vamos a decir que yo le estoy viendo mi auto a usted, Lupita. Entonces, todo lo hacemos entre usted y yo. Perfecto. Nosotros, como UW Credit Union, vamos a hacer los que van a hacer el préstamo y vamos a revisar, obviamente, que el título esté limpio, pero sí se puede hacer externo, hasta fuera del estado. Y un consejito fuera de esto también, el otro día teníamos un programa con el departamento de policía y estábamos hablando precisamente de eso, de transacciones o compras que uno hace fuera de... Y había mucho fraude o muchas personas comprando vehículos en el marketplace que le llaman, o por Facebook, no sé, esos medios.
y están comprando un vehículo que no tienen la certeza si realmente es un vehículo que si tiene un título limpio, que no tenga deudas, o si realmente la persona que te lo está vendiendo es el dueño de ese vehículo. O sea, un montón de cosas que dices, al final de cuentas estás comprando algo de lo cual no estás seguro y después resulta que era un fraude y te quedaste sin el carro y con la deuda. Sí. Y te estafaron. Entonces eso también yo creo que sería una cosa de asegurarnos más si estamos realmente comprando el vehículo que nos ofrecen. Algo que le voy a contar, me pasó con un miembro. Estábamos haciendo préstamo de vehículo y yo le iba a viajar fuera del estado. Y el miembro me dice, mira, aquí tengo la información porque nosotros cuando fuera del estado también pedimos copia del título. Y la copia tiene que ser adelante y atrás. Pedimos la información del vendedor. Nos dieron la información y supuestamente era de una agencia. Buscamos la dirección, no había agencia por ningún lado. Y buscamos también, nosotros recibimos una lista que está aquí también en Wisconsin, de que son agencias chiquititas, pero no figuraba. No. Entonces somos ahí muy cuidadosos con eso. Cuando hay algo que no tiene sentido, buscamos el nombre, la dirección que hay ahí, si hay un edificio o no. Muy importante ahora que nosotros estamos obviamente pidiendo también la copia del título. Vemos si tiene un préstamo todavía con ese título o está pagado. Confirmamos si son en Wisconsin, podemos confirmar que estén bajo esa misma persona también. Y es que luego nos gana la emoción, porque me gustó mucho el carro y no importa, pero hay señales. A veces necesitas otro par de ojos, como dicen, ¿no? Para que alguien vea esas cosas que uno no está viendo porque nos gustó tanto el carro. Hay que ser cautelosos, exacto. Si te ofrecen un vehículo que generalmente cuesta pues 20,000 y te lo están ofreciendo por 10, pues de repente hay algo mal con el vehículo, ¿verdad? Y esas son las cosas que nosotros verificamos mediante la aplicación. El que, por ejemplo, no haya estado en un accidente, no haya estado dado como pérdida total bajo una aseguranza. Uno no quiere terminar con un vehículo que les va a causar más problemas o más gastos, ¿verdad? A pesar que te lo den por descuento. Entonces, nosotros no vamos a poderte procesar un préstamo de ese tipo porque no queremos que termines con un vehículo malo y después con una deuda. De repente no fue necesariamente una estafa porque te dijeron no, está dañado, no, la aseguranza lo dio como pérdida total porque estuvo en una inundación. Esas cosas de repente te van a terminar dando más dolores que cabeza que nada, ¿verdad? Totalmente. Y como me explicabas lo de la policía, me acordé de un dato que siempre le doy a las personas que compran un vehículo. Por favor, nunca tengas el título de tu auto dentro del vehículo. Si en algún momento lo roban, puede ser que se lleven el auto y el título del auto también y traten de venderlo por ahí. O sea que con mucha precaución, por favor, nunca dejen esos documentos especialmente los originales, nunca dejen los documentos originales dentro del auto. Excelente. Hemos hablado muchísimo acerca de las diferentes opciones. Obviamente los préstamos para compra de autos son muy, muy comunes. Y nos falta un tema también muy importante que son otras opciones de créditos. Antes de brincar a eso, porque nos quedan poquitos minutos, los diferentes intereses o las diferentes opciones para los plazos de los préstamos de autos, ¿cuáles son? Si nos quieres decir rapidísimo, Vilma, ¿cuántos meses podrían ser estos préstamos? Y de ahí podemos pasar a hablar acerca de las líneas de crédito. Sí, los préstamos de vehículo para vehículos nuevos pueden ir de 48 a 84 meses. Okay. Y mientras más corto el plazo, el interés más bajo. Y para vehículos usados son de 36 a 72 meses. De igual manera se puede modificar un poquito si el miembro a lo mejor lo quiere en 70 meses, 72. ¿Y se pueden pagar antes? Sí, no hay penalidad alguna. No hay penalidades, nada. Perfecto. Hablemos entonces de las líneas de crédito. ¿Qué es una línea de crédito? Luego vemos si dice HELOC o HELOC o HELOC. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿O qué es una línea de crédito? Claro. La línea de crédito sobre la casa, ¿verdad? La propiedad es como una segunda hipoteca dentro de la propiedad, donde te permite sacar de la parte en que tú ya has pagado de la propiedad o del valor que ya ha adquirido durante ese tiempo que tú has tenido posesión de esa propiedad. ¿Y esos son garantizados, esos préstamos? Sí, son garantizados porque la casa termina siendo como colateral y por ende las tasas de intereses son muchísimo menores. A lo mejor compraste una casa a lo mejor por 300,000 y después de un año ya aumentó su valor y vale 350,000 más lo que ya le has pagado. Entonces ese remanente, eso extra que adquirió esa propiedad
ya lo puedo solicitar como un préstamo entonces. Exacto. Esa sería una... Claro, ponte que ya pagaste 20,000 de la deuda durante ese tiempo, más los 50,000 que adquirió de valor, ya son 70,000 de equidad que tienes para que tú puedas extender un préstamo dentro de ese monto, ¿verdad? Wow. ¿Y eso qué beneficios tiene tener entonces un préstamo o una línea de crédito? Pues que tienes un pago muchísimo menor. Okay. Generalmente la tasa de interés en la línea de crédito es $50 o el interés que se ha acumulado del balance que tú tienes, que es bastante poco. Claro, tú quieres intentar pagando más al principal, pero te da esa flexibilidad, ¿verdad? De tener un pago bajo. Además tenemos promociones ahorita del 0%, entonces eso te ayuda a tener quizá varios meses durante... ¿0% qué de interés? 0% de interés. ¿En serio? Para un préstamo de una sí, para ciertas líneas de crédito. Entonces, cuando tú te sientas con el asistente financiero o llamas por teléfono o quizá aplicas por la aplicación, pues nosotros te podemos determinar qué tipo de equidad tienes, qué tipo de valor tienes sobre la propiedad y poderte extender esos tipos de promociones. ¿Hasta cuándo es esta promoción 0% con estos préstamos? Es para la línea de crédito todavía no hay una fecha. No hay una fecha. La hemos tenido por bastante tiempo. Wow. Y algo como que se recomienda es no tienen que utilizarla, pero obviamente si en el caso la van a utilizar porque tiene a lo mejor ahora lo que pasó con la tormenta, que obviamente los vehículos había que repararlo, el techo de las casas, pueden utilizar la línea de crédito para pagar eso. ¿Y esta promoción es solamente para las nuevas líneas de crédito o alguien que ya tenga una línea de crédito? Para las nuevas líneas de crédito. Y como dice Vilma, es una manera de acceder a dinero que necesitas en ese momento. De repente el granizo te rompió la luna y tienes que repararla ya, y el proceso que tienes tú con la aseguranza demora mes y medio porque están muy ocupados, pues te podemos dar ese dinero ya para que tú puedas reparar, y una vez que la aseguranza te paga, ya la pagas y tienes esos 3 meses sin intereses, ¿verdad? Totalmente. Wow, muy buenas las opciones. Increíble. Y bueno, hemos aprendido muchísimo, como siempre, acerca precisamente de cómo obtener ese préstamo, ese crédito, y bueno, no atormentarnos tanto con las deudas, porque hay muchas opciones, pero siempre y cuando lo hagamos pues conscientemente, como decimos. Bien importante sus números de teléfono. Yo sé que Vilma por ahí ya quiere irse a la oficina porque le van a estar llamando muchos para que comience el proceso de préstamos, obviamente para auto, para una línea de crédito, préstamos, tarjetas, lo que sea. Mi teléfono, extensión directa es el 608-232-5000, extensión 2507. Okay. Si no estoy disponible, la extensión para español es 2902. Okay. Y esto es para los préstamos directamente en este departamento. Sí. Y si alguien quiere abrir una cuenta, vive en el área de Verona, quiere conocerte o ya tiene una cuenta y quiere conocer más de las diferentes opciones. Sí, estoy ahí en la sucursal de Verona firmando autógrafos. Muy bien. Todo el tiempo. Pero también nos puede llamar al 608-232-5000. Y mi extensión personal es la 2419. 2419. Excelente. Pues un placer tenerles el día de hoy. Gracias por la información. Sí. A firmar, vámonos, porque tienes la fila de documentos para firmar por allá. Muchísimas gracias Lisset y Vilma. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nosotros seguimos con más de la programación aquí en La Movida. Hasta la próxima. Bye.